Muchas gracias a todos por la presencia, bienvenidos a nuestro auditorio Cuna de Poetas. Bueno, hoy la verdad que es una enorme alegría para nosotros en la Feria del Libro y permítanme que les confiese acá el gusto de que una alegría personal de que, bueno, increíblemente se fue dando esta magia de que a la hora que empezamos a hablar con José Gabriel, nuestro gran narrador correntino, sin ninguna duda, y con Selva Almada, coincidieron ambos sin saber qué día iban a estar en la Feria del Libro, así que por esos azares se dio esta posibilidad de que puedan dialogar entre ellos y entre nosotros sobre la narrativa del litoral, así que es la verdad una enorme alegría para nosotros que los queridos escritores de Corrientes y de la Feria del Libro puedan volver un año más a nuestra feria y además brindarnos esta posibilidad. Después ambos van a estar presentando sus libros, Selva Almada enseguida con una presentación maravillosa de Carlos Lescano, de Una casa sola, esta novela que ya está por supuesto siendo distinguida y traducida al exterior, como nos tiene acostumbrado Selva Almada. Y mañana José Gabriel Ceballos también, que casi, pero se llegó con la edición de La sombra del Furia Vargas, mañana también aquí en esta auditorio. Bueno, pero sin más, todos lo estamos esperando. Bienvenidos una vez más a la Feria del Libro y muchas gracias por acompañarnos y hacernos el honor. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la feria, que hace muchos años que no venía, creo que como 10 o más tal vez. Y bueno, un gusto enorme compartir este rato con José Gabriel, a quien además van a distinguir por su trayectoria y por su obra. El año pasado habíamos intentado coincidir también en algo acá en Corrientes y al final no pudimos, y bueno, como dijeron recién, fue medio fortuito que este año se pudiera dar que estábamos los dos al mismo tiempo, así que muy contenta de estar acá. Bueno, yo voy a empezar diciendo que a José lo leí hace muchísimos años cuando lo empecé a leer, o lo leí por primera vez, cuando yo estudiaba el profesorado de literatura en Paraná, allá por los años 90. Yo había empezado a escribir y quería también ser escritora, y pensaba que todos los escritores estaban en Buenos Aires o estaban muertos. y me acuerdo que una gran profesora que tuve, que también nos hizo conocer mucho de la literatura del litoral y de los autores que habían empezado a publicar en ese momento, hace 40 años atrás, Claudia Rosa, invitó una vez a un gran poeta, un poeta que yo admiro mucho, entrerriano, que se llama Juan Meneguín. Y Juan Meneguín, aparte de ser poeta, tenía una editorial que se llamaba Río de los Pájaros, y Juan me regaló varios libros que él había publicado, y entre ellos estaba un libro de cuentos de José, que fue lo primero que leí, creo que era El Ángel de la Guarda, uno de los primeros libros de un libro de cuentos, y me quedé así, me quedé muy impactada, porque bueno, era un escritor contemporáneo, era un escritor joven, y era correntino, vivía en Corrientes, no vivía en Buenos Aires, y bueno, y había publicado este libro. Eso, que a mí lo leí, me encantó, y dije, bueno, como que a través de ese libro de José y de otros que había publicado, que publicaba Meneguín, no sé, publicaba mucha poesía, o también había algún libro de relatos de Orlando Bambreda, también entrerriano, pero que vivía en Formosa. A través de esos libros, como yo que era como una aspirante escritora, aprendí a valorar que la buena literatura no necesariamente se hacía en las grandes ciudades, no necesariamente pasaba en Buenos Aires, y que se podía escribir y hacer buenos libros desde cualquier lugar del país. Así que después nos volvimos a encontrar muchas veces. Hace, no sé, 15 años yo tenía un ciclo ya viviendo en Buenos Aires,
tuve un ciclo con dos amigos escritores que se llamaba Carne Argentina, que duró muchísimos años, unos 16 años. Estuvimos haciendo ese ciclo de lecturas en vivo. Y bueno, cuando tuvimos ahí un fondo, un premio, un fondo del Fondo de las Artes, pudimos invitar a autores que vivían fuera de Buenos Aires y uno de nuestros primeros invitados fue José Gabriel, así que también me acuerdo que la pasamos muy bien aquella vez. Y bueno, y he venido siguiendo su obra, que es muy prolífica. José escribe mucho y publica mucho, así que eso, como muy contenta de tantos años después, ahora somos colegas y estar acá conversando un ratito. Hola. Bueno, buenas tardes, gracias, muchas gracias por estar, por venir, gracias a los organizadores, gracias a Ramón, que es un genio, que lo hace todo bien en materia de gestión, y gracias a Selva, me encanta, Selva es una amigaza, desde que la conocí personalmente. Ella me conoció antes, muchos años antes, por lo que ella contó. Ella dice que me mandó una carta que yo no le di pelota y yo juro que nunca recibí esa carta. Bueno, también recordemos que en los 90 el correo... Claro, una carta y que llegara una carta alvear. Claro, el correo era bastante desastroso. Una carta alvear. Bueno, yo siempre viví en esa época, todavía vivía en Alvear, así que yo juro, se lo juré enfáticamente y lo juro de nuevo acá, nunca recibí esa carta. Ella se queja que yo no le contesté. Les estoy hablando de los años 90. Y eso, mira, que no saqué ese trapito, solo sacaste. Bueno, a mí me encanta todo lo que hace Selva. No es un intercambio de figuritas esto. Al margen que me pareció una exageración el tiempo que habló de mí, pero bueno, la quiero, la admiro, leo todo lo que publica, me encanta todo lo que hace. Así que estar con ella acá es un regalazo. Tenemos que hablar de literatura del litoral, una cosa que los dos amamos, porque los dos somos esto. Yo, para adentrarme en el tema, diría, bueno, pero ¿desde qué punto de vista vamos a hablar de literatura del litoral? ¿Desde el punto de vista de nuestro oficio o desde el punto de vista, bueno, del desarrollo de la literatura del litoral, de la cosa político-cultural, digamos? Ahora, como entidad, literatura del litoral, como entidad, literatura del litoral. Desde el punto de vista político-cultural, le digo que creo que le falta todo. Esta es la primera vez que yo creo que se habla en esta Feria del Libro de Literatura Litoral. Es decir, como entidad total a desarrollar. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos bastante estaño sobre el lomo, porque allá por el año 84 generamos la primera Feria del Libro de Alvear, que se hizo 4 años, y después el gobierno de la provincia se quedó con ella, y nosotros no fuimos porque no nos gustaba la política, y el gobierno de la provincia la hizo 4 años más. ¿Por qué lo hicimos? Porque queríamos que el litoral tuviera un espacio, que se conocieran sus escritores, que interaccionaran y que para así esa literatura circular más, porque todos editamos, en aquella época editábamos ediciones de autor, después inventamos la editorial de los pájaros, pero la cosa quedaba ahí. Editaba un libro en corriente y quedaba con toda la furia en corriente y tenía que, al margen de lo que le regalaba a tus amigos, a tus vecinos, a tu qué sé yo, después quedaba ahí. Y por otro lado, el incentivo es muy poco para los chicos que pueden aprender a escribir entusiasmados, pueden meterse a querer escribir una obra entusiasmado, es por esa circulación.
¿Por qué? Porque, sobre todo en aquella época, era muy difícil traer gente de Buenos Aires. Esta feria del libro no existía. Es decir, además, traer gente de Buenos Aires no es lo mismo que a un chico mostrarle gente de por acá, que escribe de una manera mucho más tangible para el chico, que es su entorno, que es su paisaje, que es su lenguaje. Entonces, en aquella época, en el 80 y 84, que empezó aquella feria, dijimos, hagamos un espacio para tratar de facilitar esa circulación, para conocernos más. Y resultó, porque hacía falta. Y todavía aquello sigue vibrando en nosotros. Todavía tenemos amigos, Juan Meneguín, lo conocí ahí, montones de amigos. Y seguimos haciendo cosas que se gestaron entre gente con la amistad que nació de aquel grupete de locos. Una feria privada totalmente, quiero decir, iniciativa independiente. Bueno, en eso falta todo. Falta desarrollar, falta que las instituciones públicas y privadas, como quieran llamarle, generen esos espacios, que a estas ferias se traigan escritores de Entre Ríos, se traigan escritores del Chaco, lo tenemos ahí, se traigan escritores de Formosa, que interactuemos, que mostremos a nuestros chicos de la escuela secundaria y que están mucho más cerca y que a ellos les va a servir mucho más con un sentido, ¿no? Eso desde el punto de vista político-cultural, falta todo. No hay un concepto de literario como entidad. Ahora, desde el punto de vista de otro oficio, que le paso la pelota a Selva, se avanzó muchísimo. Hoy la tenemos a Selva. O sea, hoy estamos, señores, el litoral, como literatura del litoral. Fíjense qué contradicción. Desde el punto de vista de político-cultural estamos a foja cero. Desde el punto de vista de producción, hoy la literatura del litoral es una de las que más se lee en el país. Gracias a escritores como Selva, gracias a escritores como Marianito Quirós, que llegaron, para felicidad de ellos, para felicidad nuestra, a convertirse en autores de producción de gran tiraje nacional, digamos, e internacional. En eso avanzamos muchísimo. Avanzamos muchísimo gracias a que gente como Selva, como Marianito, que son la parte joven, supieron corregir algo que se empezó a corregir un poco antes de ellos, que es saber lidiar con lo nuestro, saber lidiar con nuestro paisaje, saber lidiar con nuestra gente, literariamente quiero decir, saber lidiar con el idioma que hablamos, con la idiosincrasia de nuestra, saber lidiar. Acá en Corrientes, por ejemplo, había un problema, no sabían lidiar. Creían que hacer literatura correntina era hacer literatura de un gaucho estereotipado que siempre era macho y hablaba grueso, de una virgen que siempre era inmaculada y estaba lejos y producía milagros increíbles, y de cosas pintorescas. Lidiaban mal, ¿no es cierto? Es decir, la literatura correntina estaba hecha de clichés que no cautivaba a nadie, y llena de numeritos en las palabras y explicaciones abajo en el disco. Chapucay quiere decir tal cosa, gaucho quiere decir tal cosa y chamamé quiere decir tal cosa, ¿no es cierto? Eso era absurdo, y eso pasaba mucho en otras provincias. Felizmente llegó gente acá en el Chaco, el Gordo Molfino, por ejemplo, y mi ex amigo Melpo Giardinelli, que felizmente generaron una movida que permitió que saliera del Chaco un Marianito Quirós, que saliera un Carlos Buca. Felizmente llegó gente en Formosa, como un Orlando Fambreda, que generó un microclima fabuloso en Formosa. En el Colorado y en la ciudad de Formosa hay un microclima de literatura del litoral fantástico, y son todos hijos y nietos y bisnietos de Fambreda. Y yo le digo, ¿cómo te hallás en Clorinda, que queda mucho más lejos del mundo que Alvear? Y me dijo, no, yo me hallo en Clorinda porque yo acá respiro literatura todo el día. Y respira literatura formoseña, con nombres como Humberto Haus, con nombres como un montón de gente. Gracias a esta gente aprendimos los escritores del interior, me refiero del litoral, a lidiar con nuestra gente, a lidiar con nuestro lenguaje.
Ustedes leen a Selva Almada y ella no tiene complejo de inferioridad. Es obvio que ella no lo va a tener. Ella me tiró el piropo de que el escritor del interior, qué sé yo, lo que ella creía, pero ella con su literatura logró un desarrollo que la liberó de esos complejos. Es decir, y hoy la literatura que ella escribe es una de las más atractivas del país. La de Marianito, la de Carlos Busquets pasó lo mismo. Entonces, desde el punto de vista de nuestro oficio, felicidad total. Estamos en el pináculo y vamos a avanzar porque ahora ya se rompió esa imposibilidad de lidiar con nuestra mismidad. Y desde el punto de vista de político-cultural estamos a foja cero. Me callo porque voy a seguir hablando. Esta primera pata de la que hablaste, que es las políticas culturales, digo, en el litoral, en el sur, en el norte, en el noroeste, funcionan de la misma manera. Y cada vez creo que el empobrecimiento, más que a foja cero, cada vez estamos más en el subsuelo, porque así, lo poco que había, yo recién mencioné al Fondo Nacional de las Artes, que bueno, era un lugar, fue siempre un lugar de prestigio, participar de sus concursos, que también era un medio para los autores cuando recién comenzábamos a escribir y que todavía no habíamos publicado, o que recién habíamos publicado en alguna editorial independiente. Bueno, participar de los premios del Fondo Nacional de las Artes y ganarlos, era una pequeña visibilidad, era realmente un lugar de prestigio. Todo eso, esta última gestión, sobre todo del fondo, el fondo está prácticamente, sigue existiendo, pero está prácticamente desaparecido, así como se habló mucho hace un par de años José recién decía, bueno, Mariano o yo, que nuestros libros se traducen y demás. Buena parte del reconocimiento de la literatura argentina en el resto del mundo fue gracias al Programa Sur, que fue una de las primeras cosas que desfinanció el gobierno de Milei. Es decir, creo que más que un foja cero estamos cada vez peor el tema en el sentido de las políticas culturales. Por suerte siempre está la movida independiente, por suerte quienes escribimos, quienes leemos, quienes vendemos libros, quienes hacemos libros, nos las seguimos ingeniando para que eso siga sucediendo. Esto que decías, José, no había una feria, la armamos con unos amigos. Bueno, eso sigue sucediendo. Por suerte el movimiento independiente es el que sostiene también la cultura de este país y hace la cultura de este país. El ir a lugares sin esperar, sin que te paguen, en armar las ferias a pulmón, en armar editoriales a pulmón. Todo eso contribuye a que tengamos una literatura argentina. Y cuando digo Argentina me refiero a la literatura del litoral, a la literatura patagónica, a la literatura del noroeste y del noreste y del centro del país. Creo que también uno de los grandes problemas es que hacia adentro del país, cuando hablamos de literatura argentina, siempre estamos hablando de la literatura del Río de la Plata. Creo que esto de intentar conversar y comunicarse los autores de las distintas provincias que conforman el litoral ocurre, lo he visto que ocurre con autores más jóvenes. Ahora hace poco estuve en un festival en Catamarca que estaba organizado por editoriales de Tucumán, de Santiago del Estero, de Catamarca y de La Rioja. Y es un festival itinerante que además tiene un nombre que a mí me encanta, porque se llama Festival Intergaláctico de Literatura. Me parece genial. Y este festival se hace un año en Tucumán,
otro año se hace, ahora el año que viene va a ser en Santiago del Estero, este año fue en Catamarca. Digo, bueno, esa fuerza que le ponen los autores y las autoras jóvenes, que al mismo tiempo son editores también, porque hacen forman, y son libreros, digo, porque forman, al mismo tiempo ocupan varios eslabones de la cadena del libro, porque no hay otra manera sino de seguir haciendo libros y de seguir circulando esos libros, como no sea ponerle el cuerpo, porque los apoyos estatales no existen ni a nivel provincial ni a nivel nacional, porque las empresas privadas tampoco les interesa apostar a la cultura, porque menos a la literatura. Por ahí pueden apostar quizá a la música clásica o cosas así, pero no a la literatura, y menos a la literatura hecha por autores y autoras jóvenes. Pero más allá de todo, yo creo que siempre que aparecen espacios como estos, que bueno, felizmente se hace una feria acá, recién estuve recorriendo un poquito y conversando con Eliana, que tiene una librería que se llama Río y que tiene editoriales independientes, y fui a saludarla porque tiene una editorial de Entre Ríos, de Paraná, que se llama Sogue, que a mí me gusta mucho, de Lucas Mercado, y otros libros así de Santiago del Estero, de distintos lugares del país, de acá de Corrientes. Digo, bueno, por suerte en estas ferias que hay también, o empieza a haber un resquicio, un lugar para convocar a esa editorial independiente que realmente yo creo que ha revitalizado tremendamente la literatura argentina de los últimos 25 años, o 20 años, porque un poco es un movimiento que surge con mucha fuerza después de la crisis del 2001 y que con muchísimas dificultades se sigue manteniendo, y gracias a que existió en los primeros 2000, ya existían sellos independientes, muchos autores como Mariano y como yo pudimos empezar a publicar nuestros libros. Así que, bueno, eso celebro que también en una feria un poco más institucional como esta haya un lugar para estas editoriales y para estos libros. Yo creo que este fenómeno político-cultural se da obviamente a nivel litoral, pero se da incluso en cada provincia, como compartimentos de estanco, ¿no es cierto? Yo conozco en el interior, en los pueblos, yo nací y vivo en un pueblo como Alvear, 8.000 habitantes tiene Alvear. Hay valores, o ves que surgen valores, surgen buenos valores, pero ves como que se empantanan en algún momento, porque este laburo, este oficio de llamarle, es muy especial. Es muy especial. Sábato decía el viejo Sábato que hay dos tipos de personas que son las que sufren la mayor soledad, que son los locos y los adolescentes. Bueno, sin duda es cierto. Ahora, si a un adolescente vos le ponés que se mete en la cabeza la posibilidad de ser artista o ser escritor, no te digo nada, porque todo el mundo está preparado para achatar eso, ¿no? Tenés que ser doctor, tenés que ser empresario, tenés que ser no sé qué, pero cuando le decís quiero ser artista, mamá mía, ¿cierto? Te tiran con el gato de la casa por la cabeza. Entonces el adolescente necesita asistencia e incentivo, hay que cuidarlo. Es muy vulnerable un adolescente. Y las escuelas son la manera, el canal más propicio, las escuelas secundarias, donde los chicos conviven con el tema de la moda, el tema de los chismes, el tema de los noviecitos, el tema de qué sé yo, que pueden convivir también con la literatura, con el arte, con cosas así. Y si no hay un apoyo institucional allí, no pasa nada, no va a pasar nada. Miren, acá hay un proyecto que está en marcha. Yo quiero usar un minuto de la charla para hablar de ello. Es un proyecto que lo tiene Pablo Almirón, que se llama Corrientes Cuente.
Es decir, que es algo tan simple. Están saliendo un montón de cineastas jóvenes en la Facultad de Artes Visuales de Resistencia, y ellos quieren hacer, Pablo es profesor ahí, con muchos alumnos de él que ya están graduados, otros todavía están estudiando, a filmar literatura correntina. Algo tan simple como eso, hacer cortometrajes con cuentos de escritores correntinos. ¿No es cierto? Bueno, hablamos mucho con Pablo porque tenemos un proyecto común que ahora se estrena, está dentro de un rato, Soy el Gaucho, que lo hicimos, y él me contó ese proyecto. Y yo le digo, mira Pablo, ese proyecto tuyo es maravilloso, pero la mayor consistencia que tiene ese proyecto, la mayor utilidad que puede tener, es que esas películas se pasen en las escuelas. Me parece que va a ser mucho más útil ahí que en cualquier otro lado. ¿Por qué? Bueno, se lo conté a Karina, que está en eso. Yo creo que se va a canalizar por ahí. Si se canaliza por ahí, es un proyecto fantástico. Pucha, tenemos los directores de cine, los cineastas ya formados en la UNE, ¿no es cierto? Tenemos los escritores que hace años que estamos chillando para que se difunda lo nuestro a través de las escuelas secundarias. Tenemos un montón de proyectos de enseñar literatura correntina en las escuelas secundarias en los cuales ya se invirtió mucho dinero público y que no funciona ninguno. Porque es muy difícil hacerle entrar a un chico la literatura correntina, que lea literatura correntina si él no tiene incentivo para leer. Ahora, si vos le pones la imagen y la haces ver una película y le llevas un profesor de literatura formado incluso por la misma provincia para que charle con los chicos, ese chico se va a embalar, y se va a embalar incluso a la posibilidad el día de mañana de hacer cine. Ese tipo de proyectos. El proyecto de Pablo es un proyecto totalmente independiente, totalmente surgido de la iniciativa privada. Bueno, eso que estamos hablando de la literatura del litoral pasa no solo a nivel de literatura del litoral, sino a nivel de literatura local en cada provincia. Las autoridades tienen que interesarse más en lo que tienen más cerca. Es decir, lo que tienen más cerca es valioso. Miren la prueba. Yo estoy al lado de una de las escritoras que más vende en narrativa, en novela y en cuento en el país. Traducía no sé cuántos idiomas. Fue una minita que salió de Entre Ríos, que se formó en Entre Ríos, que se fue con toda su humildad a Buenos Aires, que siguió laburando en Buenos Aires, que por su talento llegó a donde llegó. Marianito Quirós se formó en Resistencia con estos dos fenómenos. Yo le hablaba con Bembo y con el Gordo Monfino. En su momento dado ganó uno de los premios hispanoparlantes más importantes, el premio Tusquets, y hoy está editando El Planeta. Es decir, pero ¿y dónde estuvo el apoyo institucional ahí? Salvo excepciones del Fondo Nacional de la Arte, en su momento no ofrecía hacerlo. Pero ¿dónde estuvo el apoyo de las provincias ahí? Y ese apoyo se tenía que haber dado en la escuela de Selva Armada, en la escuela secundaria de Selva Armada, en la escuela secundaria de Marianito Quirós. Y hoy tendríamos 5 o 10 Marianito Quirós hablando de literatura del litoral y del Chaco afuera. Y tendríamos 10 Selva Armada, es decir, vendiendo y produciendo y vendiendo como Selva Armada, es decir, en Buenos Aires o en Madrid o en México, donde sea. Pero las provincias viven embelesadas, las instituciones provinciales, por Buenos Aires. Está bien que Buenos Aires exista. Buenos Aires tiene problemas tanto como nosotros, los escritores de Buenos Aires. Buenos Aires está lleno de guetos. Buenos Aires y tiene otros problemas tiene que. Nosotros no vamos a desarrollar escritores nuestros del litoral y nuestro de la provincia de Corrientes y nuestro de la ciudad de La Cruz y de la ciudad de Alvear y de la ciudad de Mercedes y del pueblo de Ñancapirí y Guaviraví, si no valoramos que somos una entidad, tenemos nuestra mismidad, tenemos un idioma que aprovechar, tenemos cosas singulares que aprovechar. ¿Con qué le voy a convencer yo, le voy a enamorar yo a un lector japonés? Pues con aquello que el japonés no tenga todos los días, con aquello que el alemán no tenga todos los días.
A mí me pasó una cosa muy parecida en Costa Rica. Una vez me dieron un premio en Costa Rica, un libro se llamaba El patrón del chamamé. Llegué allá y los tipos creían que el chamamé era una música de chamanes. Y fue muy gracioso porque me hicieron la presentación de la obra y estaban contentísimos. La pucha, se llama El patrón del chamamé, y les convencía a estos ticos que me dieron el premio, carajo. Pero cuando llegó la hora de la presentación, la presentadora estaba convencida de que era una música de chamanes. Y los tipos que habían, todos los periodistas estaban convencidos que... ¿Me entienden cómo la cosa? Es decir, y tenemos que hacer más vehículos, como es la literatura del ser humano. Porque eso se va a traducir directamente. Ustedes no saben la cantidad de escritores jóvenes que hay en el interior del país, que con el ejemplo de Celo y con el ejemplo de Marianito y con el ejemplo de Carlos Busquets en su momento, agarraron ganas de escribir. Tienen ganas de escribir y están haciendo carreras literarias. Obviamente quizás no lo saben, y nadie lo va a saber nunca. Pero es así, incentivar eso que es tan difícil y que esos seres tan vulnerables que son los escritores adolescentes se paguen con eso, se atraquen a escribir y puedan enfrentar esa estructura monumental que es un mundo materialista, estúpido, consumista, que le está impidiendo desarrollarse. No, sigo porque... Más allá de que las escuelas no eligen a veces autores de sus propias provincias o de sus localidades para mostrarles a los estudiantes y a las estudiantes, que es un poco lo que me pasó a mí. Por eso te decía, cuando yo pensaba que los escritores estaban todos en Buenos Aires y que lo que se escribía en Entre Ríos era esta cosa del gaucho, ¿no? Esta cosa pintoresca que dijiste hace un rato, llena de clichés, porque lo poco de literatura entrerriana que yo había visto en la escuela era eso. Y bueno, por suerte Juan L., pero bueno, también la poesía para los niños o para los adolescentes, una poesía como la de Juan L. es muy difícil, entonces también, bueno, era como estaba Juan L., pero después todo lo demás que había leído me parecía, yo no quería ser ese tipo de escritora, porque quería escribir del gaucho, ¿no? Después ahora terminé escribiendo del gaucho, pero en ese momento no. Digo, lo que nos mostraban como literatura entrerriana era una literatura que no nos podía interesar a nosotros en los, no sé, fines de los 80 o en los 80. Por eso cuando me encontré con estos libros que les decía que publicaba Meneguín, dije, ah, bueno, claro, y ustedes tendrían, no sé, 30 años, 35 años en ese momento. Y yo entonces dije, ah, bueno, pero sí se puede escribir desde la provincia y con temas de la provincia, con personajes y con el lenguaje de las provincias, una literatura realmente interesante que no tiene nada que envidiarle a la literatura porteña. Y por otro lado, creo que además de lo de la escuela, creo que también las lectoras y los lectores de las provincias también miramos siempre qué pasa en Buenos Aires, qué dice la revista Eni que hay que leer, qué dice el suplemento tal que hay que leer. Y a veces pasa también, sobre todo en las librerías, no las independientes, sino que apuestan a estos sellos nuevos y autores nuevos, sino en las librerías más tradicionales, que si un autor o una autora de acá de Corrientes va con su libro autopublicado o publicado por un sello chiquito de algún lugar de la Mesopotamia, se lo agarra porque no le queda, bueno, por una cuestión de, bueno, te agarro el libro, pero después el libro va al estante más abajo o al estante más atrás y la gente que va a comprar libros nunca se entera que está ese libro. Digo, son como muchas, hay que desmontar como muchos prejuicios, ¿no? Como el prejuicio de los lectores, el prejuicio de las librerías, el prejuicio de la escuela, para valorizar, para darle el valor y la importancia que tiene la literatura hecha en las provincias. Yo hace unos años, 5 o 6 años, estoy con un proyecto que se llama Salvaje Federal, que justamente intenta eso, ¿no? Intenta mostrar cosas, intenta mostrar autores, mostrar editoriales, mostrar qué
qué se está haciendo en la literatura contemporánea en distintos lugares del país, y no solo qué se está haciendo ahora, sino qué autores han pasado, quizás ya muertos, pero que han hecho una gran obra que también pasa desapercibida, excepto por ahí los publican, no sé, las editoriales que cada provincia tiene también su editorial, pero que tampoco hay una política cultural de que eso circule. Entonces se publican los libros y quedan ahí en la editorial, o en el mejor de los casos la editorial tiene una librería, pero solamente los libros están ahí, no se comercializan, no se sacan de ahí, no se llevan a otros lugares. Entonces, bueno, eso creo que nada, es otra cosa a vencer para investigar y descubrir esa literatura, ¿no? Como desde Salvaje Federal siempre decimos que, bueno, que es una propuesta para lectores curiosos y arriesgados, por eso también lo de salvaje, ¿no? Porque esto de poder leer sin tener el canon encima, sin tener el suplemento literario de Buenos Aires encima, sino como, bueno, arriesgarse, investigar. Obviamente no todo lo que se escribe en las provincias es bueno, por supuesto que hay cosas que son malas, pero hay mucha cosa buena que no descubrimos, a la que no llegamos, muchas veces porque es más sencillo ir al libro que recomendó el periodista tal, en vez de hacer nuestro propio caminito y empezar a descubrir por la lectura propia qué es lo que está sucediendo y qué libros valiosos podemos encontrar ahí. Hola. Miren, para ir cerrando yo quiero hacer otra acotación. Esto yo les decía de lidiar con lo nuestro que aprendimos. Indudablemente hoy se aprendió. Hoy un escritor del Chaco no tiene complejos en lidiar con su paisaje, con su lenguaje, con su mismidad, con su idiosincrasia, con su gente, con meterlos en su literatura sin complejos. Pero también eso se traduce mucho en la buena literatura citadina. Santa Fe tiene una muy buena literatura citadina, narrativa, le digo. Así como Entre Ríos siempre fue considerada tierra de poetas, prácticamente lo de Selva y lo de María Inés Krimer y algún otro nombre son las primeras versiones exitosas, digamos, a nivel nacional de la literatura entrerriana, considerada más que nada tierra de poetas hasta acá. En la literatura de Santa Fe, una muy buena narrativa citadina. Yo me acuerdo un periodo de auge encabezado por Edgardo Pesante, Miguel Ángel Zanelli, que poco después de Juan José Saer. Saer creo que es el primero que mete mano en su paisaje, su gente y qué sé yo, su mismidad provinciana sin complejos. Antes había muchos clichés, ¿no? Pero después hay fenómenos que nos permiten decir, bueno, no nos reducimos a hablar solamente de los adolescentes, por aquello de la importancia que son los chicos vulnerables que necesitan el incentivo. Hay ejemplos que entrañan una profunda injusticia por la poca difusión que tienen. Y le estoy hablando de Santa Fe y le estoy hablando de literatura citadina. En Santa Fe hay gente como Buque, hay gente como Morán, que son unos fenómenos de la literatura, si se quiere, urbana. Pero hay un fenómeno que es muy poco conocido y que ya está muy viejito y que se va a morir y que yo vivo puteando porque se va a morir y sin que su literatura sea conocida como lo amerita su literatura, que es Carlos Catania. Carlos Catania escribe en el proceso militar, cuando empezaba el proceso militar, un libro que se llama Las Baronesas. Con tanta mala suerte, lo publica una editorial creo que de Barcelona, con todo, tambores, platillos, todo. En aquella época además era editado en una editorial de Barcelona y tal. Con tanta mala suerte, este señor le pasa que cuando se edita sube el proceso militar y prohíben Las Baronesas, que es una novela fantástica.
enorme. Es una novela monstruosamente hermosa. Monstruosamente hermosa. Él se tiene que, la censuran, la prohíben, la sacan de las librerías y donde encontraban el stock de las baronesas le prendían fuego. Carlos Castaña se tiene que ir del país. Se va y vive 25 años en Costa Rica. Allá trabaja, director de teatro, bla, 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 hace su vida, se casa allá, con su mujer, que es actriz. Termina el proceso militar y vuelve a la Argentina. El viejo metido ahí en Santa Fe, yo no había escuchado nada de Carlos Castaña hasta que en un momento dado un amigo me lo presenta, me da su libro para que lo lea. Yo me quedé maravillado, digo, pero no puede ser que este tipo, a los pocos años, 2 años después que yo leí Las Baronesas, se descubre una carta de Roberto Bolaño. Le estoy hablando de Roberto Bolaño. Una carta dirigida a un amigo donde dice que había verdaderos fenómenos, que la dictadura había hecho pelota, los había escondido, probablemente para siempre, entre ellos un tal Carlos Castaña, incluso escribe mal el apellido de Santa Fe, que vive actualmente, parece ser en Costa Rica. A partir de ahí empiezan a buscarlo todas las editoriales y se hace una nueva reedición de las Baronesas. Pero Carlos Castaña estaba muy cansado, muy castigado y no tenía más ganas de nada, y la segunda edición de Las Baronesas pasó sin pena ni gloria. Entonces ahí ustedes ven ejemplos de un tipo que podía ser, escúchenme, es una carta de Bolaño. Bolaño no era ningún estúpido. Bolaño era un tipo que sabía mucho literatura, que convivía con la mejor literatura hispanoparlante en ese momento, y lo nombra a él como un ejemplo de lo mal que hizo la dictadura a la literatura argentina, a la literatura latinoamericana. Y después, bueno, las circunstancias no quisieron. Díganme si no hay un acto de profunda injusticia. Hoy Carlos Castaña tiene 90 y pico de años. Se va a morir, es obvio, todos nos vamos a morir. Pero mi problema es con Las Baronesas. Mi problema es que yo quiero que la gente lea Las Baronesas, que es una obra increíble, y es citadina, es urbana, pasa en Santa Fe. Entonces, esas injusticias también a uno le revuelven la tripa. Como le revuelven la tripa que un adolescente se frustre y no desarrolle una carrera de escritor porque no encontró canales que lo incentivaran, que lo animaran a escribir. Pero en este caso no es un adolescente. Es una injusticia cometida con un hombre muy grande, pero cometida también con una obra muy grande, y en el sentido cualitativo. Todo eso se puede corregir si le empezamos a dar pelota a lo que somos nosotros, a lo que valemos nosotros. Pero esto está en el discurso oficial instalado hace años, en todos los discursos oficiales, y no sucede. ¿Por qué nunca vino a esta feria Fambreda? Que es un tipo que lo tenemos acá en el Colorado, Formosa. ¿Por qué no Osvaldo Mazal en Posada, por ejemplo? Osvaldo Mazal para mí es un escritor enorme, ¿no es cierto? Además empezó a escribir ya de grande y todo lo demás, pero es un escritor que fue el que rompió el tema de los paradigmas, esto de los clichés lugareños, ¿no? Tiene una primera obra con la que gana el premio del Fondo Nacional de las Artes, que se llama Darwin Poeta, pero tiene una segunda obra con nada menos que Andrés Guazurarí, que se llama Andrés Vuelve, y que es una obra enorme, ¿no es cierto? Bueno, fue editada por Duc acá en Resistencia, pero ¿hasta dónde podemos empujar esa obra si no tenemos el apoyo institucional, si no podemos llegar además, dejemos de llorar, hoy esos paradigmas de difusión cambiaron gracias a las redes, se lo sabe bien de eso. Es decir, hoy esos paradigmas de difusión cambiaron y es mucho más fácil hacer visibilizar a una buena obra literaria y a un buen escritor. Está mucho más a mano, pero es obvio, es decir, el escritor necesita de ayuda,
y esa ayuda tiene que venir de los canales institucionales o de sus amigos, de sus amuchamientos, como eso que estábamos hablando de la Feria del Libro, de Salvaje Federal, que para mí es una maravilla. Por ahí va la cosa. Sí, estaba pensando, ahora que hablaste de Catania, que bueno, que hace un par de años le publicaron otra novela de él que se llama El Pintadedos. La publicó una editorial rosarina muy buena, que la editorial se llama Serapis, y bueno, yo no conocía Catania hasta que publicaron esta novela. Y pensaba que por ahí sí, desde lo institucional, las que por lo menos acá en el litoral hacen un gran trabajo son las editoriales universitarias, ¿no? La de Entre Ríos sobre todo. La de Entre Ríos, que para mí es una maravilla, y yo cada vez que lo veo a Gustavo, que es el director, le digo qué buenos libros hace. Tiene un catálogo maravilloso de literatura, no solo entrerriana, ¿no? Sino bueno, del litoral. Y bueno, y ahí, por ejemplo, ellos publicaron, cuando hablaba de Catania me acordé también de Diego Angelino, que es un escritor entrerriano buenísimo, que se fue de muy joven de Entre Ríos y se fue a vivir en el Bolsón. O sea, toda su vida vivió en el sur, o sea, desde los 30 años. Pero bueno, también un tipo que su primer libro de cuentos se lo premió Bioy Casares, el jurado era Bioy Casares, Silvina Ocampo y Borges, creo, una cosa así. Después Victorio Campo también le escribió, era jurado de otra cosa en la que él participó, le escribió una carta felicitándolo y alentándolo a seguir adelante. Bueno, Angelino siguió haciendo su obra muy en silencio durante años, décadas y décadas. Después la editorial de Entre Ríos publicó 2 novelas de él. Bueno, Manauta, se reeditó hace poco Las Tierras Blancas, que ahora lo mandamos, tenemos ahí en Salvaje, tenemos también un club de libros y les mandamos Manauta a la gente que está asociada. Estoy esperando a ver que empiecen a leer, a ver qué les parece, qué comentarios hay de la novela. Bueno, Ana Teresa Favani, que es otra autora que a mí me encanta, murió en los años 40 y Eduner publica su única novela, que es Mi Hogar de Niebla. Bueno, digo, las universitarias, las editoriales universitarias, algunas de ellas tienen un catálogo de literatura muy interesante, pero bueno, con las mismas dificultades que tiene a veces la editorial independiente, ¿no? Que la editorial universitaria le cuesta también salir de los circuitos universitarios, pero bueno, sí tenemos que, para no llorar, como dice, para que no son todas malas, digo, bueno, Eduner, bueno, la UNE se llama, ¿cómo se llama? Eudene, que hace poco conocí el catálogo porque también lo incorporamos a la librería, tiene unas cosas muy buenas. Este libro de Beirabé, que también compilado por Claudia Rosa, que es buenísimo. La UNL también tiene un catálogo de literatura muy bueno. Bueno, para decir que no todo está perdido desde el lado de las instituciones, hay universidades que están haciendo muy bien su laburo. No sé cómo estamos de tiempo ya. Bueno, un poco no sé, ya nombraste algo de algunos autores que te gustan, pero digo, bueno, ¿cómo vos, ya que estamos hablando de cómo introducir a los jóvenes en la lectura, contanos un poco vos eso, cómo empezaste a leer, por qué leían en tu casa y cómo empezaste en mi casa no leía nadie. En el pueblo no leía nadie. Fue muy... No leía nadie. Hace poco cumplió 90 años la biblioteca del pueblo. Y había 2 señoras maestras mías. Una se llamaba Elsa Mótola de Nasser y otra se llamaba Dalila Jones. Fueron las 2 únicas personas que me daban maniquí. Mi primer libro de poesía sale a los 17 años. 17 años, caballo.
un tío loco que vivía en Buenos Aires y que era accionista de una editorial que se llamaba Slotopior, que era una editorial muy grande. Ese tío loco le convence a mi abuela que yo iba a ser un poeta genial, que iba a llegar al nivel del Rambo. Y saca unos poemas, este hijo de puta, está muerto por eso digo. Ojalá arda en el infierno durante muchos siglos. Me saca de mi cajón, de mis poemitas, que eran poemitas dedicados a los amores de mi vida, a la guainita del tercer año, que sé yo, del segundo año, no sé. Y se lo lleva a Buenos Aires. Le saca la guita a mi abuela y publica todo. Pero además le mete mano al tipo. Le mete mano. Hace un enchastre. Un verdadero enchastre. Le juro, es muy loco. Es muy loco lo que pasó. Me llega, después que el tipo le saca la guita a mi abuela, paga la edición, 2.500 ejemplares. Yo después, con el tiempo, anduve persiguiendo por todos lados esos ejemplares para robarlos y quemarlos. Porque claro, cuando llega al pueblo, yo agarro esa cantidad de cajas, me las tiró toda a mí, y se las tiró toda a mi abuela. Esa cantidad de cajas yo empecé a repartir por todos lados. Amigos, a esto, había la biblioteca Santo Tomé, la biblioteca no sé dónde, yo sé, la biblioteca, me acuerdo, Asiante, de 30 ejemplares de la biblioteca Asiante. Después, cuando me di cuenta de la porquería que era eso, yo me fui a Cunzú a buscar, conseguí ya capturar, digamos, 18 ejemplares para quemarlo, y la biblioteca de Paso los Libres y la biblioteca. Es decir, fue una cosa horrible, ¿no? Fue una cosa horripilante. Después, cuando vengo acá a estudiar, yo ya tenía más o menos una noción de la barbaridad que había cometido, y ahí me había propuesto no publicar, no escribir nunca más, quería poner la literatura lo más lejos posible de mí, por vergüenza, pero vergüenza para conmigo mismo, y felizmente acá encontré compinches que empezaron a incentivarme, compinches que estaban en la literatura, compinches que estaban... Y gracias a esos tipos me animé, pero obviamente ya no la poesía, ni en pedo. Claro, porque dijiste, mi primer libro fue poesía y me sorprendió porque no sabía que escribía poesía. Nunca más escribiste poesía. Claro, porque es complicado. No, escribir poesía, escribo. Lo mejor que hice por la poesía es dejar la poesía. Y hoy tengo una hija poeta que me llena de orgullo y de baba, qué sé yo, que ya le va muy bien, que edita muy bien, que edita y está bien, y este año sale su tercer libro, y qué sé yo. Entonces, bueno, yo de esa manera pagué a la poesía la porquería que había hecho publicar, que no era culpa mía, yo tenía 16, 17 años, y este hijo de puta me hizo eso. Es decir, obviamente me frustró como poeta, ¿no es cierto? Yo pude escribir a lo mejor buena poesía, sigo escribiendo con catarsis, ¿no es cierto? Pero esas cosas les pasan a los chicos en el interior. Un chico perdido en un pueblo, perdido en el mapa, ¿entienden? Que de pronto le pasa una cosa de esa. Y yo, gracias a que me vine a estudiar acá a Corrientes, a que me metí con gente de la literatura, como el viejo Gordiola, por ejemplo, y con otra gente, me incentivaron a escribir, pero ya me metí en la narrativa. Realmente en el Chaco, gente como Acetti, por ejemplo. Y bueno, es pasito, y después, bueno, me pasaron cosas increíbles como Manauta. Hacemos la Feria del Libro de Alvear y cae Manauta. Y Manauta era mi ídolo. Manauta, imagínate vos. En ese momento era Dios en la Argentina, en la narrativa argentina. Cuando me dicen, mirá, Manauta está interesado en venir a Alvear, digo, pero ¿en serio está interesado en venir acá, al culo del mundo? Sí, está interesado, el viejo me dice, ¿sabe qué? Me dice, Marta París. El viejo está interesado en venir a la Feria del Libro. Claro, volvía a la democracia. Había todo un furor. Y estos tipos de Buenos Aires, que yo, eran, digamos, grandes estrellas de la literatura hispanoamericana, imagínate, Manauta. Vieron ese pueblito tan chiquitito, la frontera, y quería venir, Manauta. Y vino a tres ferias, Manauta. Cuando yo le digo a los gurises que lo tuve a Manauta y a Tico Pizarello en Alvear,
hablando de literatura para mí. Yo tenía 30 años. Y era muy gracioso porque Manauta chupaba como una esponja y yo tipo estaba muy viejito. Y eran amigos, y hacía años que no se veían. Y es muy gracioso porque otro tipo que estaba y que se moría de risa de ellos, porque los dos eran comunistas, Manauta y Tico, no sé. Y el otro, el que se reía de eso era Beirabé. Beirabé era radical. Entonces nos sentábamos en el barrio de la feria y yo veía a los dos viejos, estaban ahí, chicheando. Yo me sentaba y empezaba a escuchar y empezaba a hacer cada tanto una pregunta. Y Beirabé, cuando veía que estaba armada la mesa, se acercaba para cagarse de risa. Eso fue impagable para mí. Yo me Tico Pizarello. Y Juan, la hicimos para posibilitar la circulación de la literatura del litoral. Y se produjo el fenómeno. Porque así como vino qué sé yo, el Manauta, vino Beirabé, vino, qué sé yo, fue gente como de Misiones, en Luca Braulareco, vino gente de Buenos Aires. En un momento dado la televisión de Buenos Aires enloqueció. ¿Qué pasa en ese pueblito perdido en el mapa? Empezó a mandar canales, en esa época se llamaba ATC. Vino Eve Clementi, vino Félix Luna, vino Canal 9, vino no sé qué, vinieron los periodistas. Claro, los políticos les hicieron el gustito. Estos tres pendejos están haciendo un despelote en un pueblito de 8.000 habitantes y están atrayendo al periodismo nacional y nosotros acá afanémosle la cosa. Lo hicieron, se apoderaron de la cosa. Bueno, nosotros no queríamos, no nos gusta la política, no nos gustaba la política. Nos gustaba la cosa independiente. Y ellos que tuvieron 4 años más, por supuesto que pudieron hacerlo. Por supuesto, nosotros mangueábamos todo el año para hacer esa feria. Por supuesto que a partir de que se institucionalizó, pagaban cachet, pagaban horario. Miren, a esa feria fue Antonio Tarragorros, fue Ramona Galarza, toda, le digo, pero gratis. Ese es el detalle. Actuaban gratis. Antonio, ahí yo me hice amigo Antonio. Ramón Ayala, gratis. No había honorario. No había honorario. No existía calle. Agarraban, se venían de Buenos Aires, se iban en colectivo, se llegaban allá. Esa feria fue, y le digo más, esta feria salió de esa feria. Esta feria salió frente a la sociedad rural, en una charla que tuve con Maya Irín, Gabriel Romero, en esa época, creo que Gabriel Romero no estuvo, estábamos con Dolly, en un almuerzo, y Maya Irín dijo, queremos hacer una feria corriente. Y ustedes sabemos que ustedes tuvieron esta experiencia 8 años. No, tuvimos una experiencia de 4 años. 8 años, 4 años más, lo hizo la provincia. Bueno, pero queremos asesoramiento. ¿Qué asesoramiento? Asesoramiento era eso que decía Selva, Pulmón. Asesoramiento. ¿Qué asesoramiento necesitó Salvaje Federal? Pulmón, Río de los Pájaros del Gordo Meneghel. Pulmón. Es hora de que esto se empiece. Miren, el ejemplo que yo tengo es que hay que conseguir un pacto de convivencia entre las instituciones y la iniciativa privada. Hay que hacerlo. Acá tenemos un ejemplo monstruoso. El MAC. El MAC es producto de la iniciativa independiente, privada, de un loco. Yo sé bien de qué hablo, porque es muy amigo mío, ustedes saben, yo publiqué cosas en los diarios, en todos lados. De un loco que es Luisito Oliveiro, que es un mega coleccionista y que buscó enchanegarse con la provincia para juntos hacer algo, y salió ese fenómeno. Salió un museo que es el museo contemporáneo. A mí me gusta mucho el arte contemporáneo, me encanta. Conozco mucho, que tengo un hijo que es publicista y que me llevó permanentemente por el arte contemporáneo, que no conocía. Corrientes tiene el mejor museo de arte contemporáneo que hay en el litoral de Taquito. Y probablemente uno de los 2 o 3 mejores del país. Los conozco medio a todos. Gracias al maridaje entre iniciativa oficial e iniciativa privada.
Eso hay que conseguir. Y para este proyecto de Pablo Almirón Corrientes Cuenta, que se presenta mañana, habría que conseguir ese maridaje. Habría que conseguir. Acostumbrarnos a eso, a que el de la iniciativa privada pueda ir confiado a la iniciativa pública, digamos, a buscar el apoyo público, y el apoyo público, el que maneja desde la gestión pública la cosa, confiar en que ese tipo le va a darle lugar, preguntarle, tomar interés por un proyecto como el de Pablo, ¿no es cierto? Corrientes Cuenta. Cuando se consiga eso, ser salvaje federal lo que sería si vos siguieras. Pero escuchame, salvaje federal tiene que ser potenciado, porque es una maravilla esa librería. Yo conozco escritores que por primera vez fueron leídos en Catamarca, o que por primera vez fueron leídos en Tierra del Fuego o en Buenos Aires, incluso por el hecho de que viven en Formosa o que viven en... Gracias a ellos, unas compinchas. Unas compinchas. Bueno, me callo. Creo que ya estamos. Claramente, y este diálogo, creo que vamos a estar todos de acuerdo, va a pasar a la memoria de la historia de esta feria. Así que muchas gracias por eso, pero bueno, como ella nos dijo, nos adelantó Selva, llegó el momento de reconocer a nuestro querido José Gabriel Ceballos con este diploma de honor del Senado de la Nación, otorgado por un libreño, y justamente recordar que en ese momento, cuando ese libreño era intendente de Paso Los Libres, José Gabriel abrió el discurso inaugural de la feria de ese momento. El doctor Eduardo Alejandro Vigi, que es senador nacional, no puede hoy estar presente justamente por la tarea legislativa, pero envió una nota y vamos a aprovechar que está la doctora Karina Nasser, directora general de Enseñanza Superior, que es compoblana de José Gabriel Ceballos, y Lourdes Sánchez, presidenta del Instituto de Cultura, para que juntas hagan entrega del diploma de honor del Senado de la Nación al escritor José Gabriel Ceballos. Bueno. Destacando obviamente su contribución a la cultura de Corrientes y su trayectoria como escritor. Por favor, Selva, acompañanos también en la foto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo había hecho algún machete para traerme, me lo olvidé en Alvear. Bueno, yo voy a hacer. Me acuerdo de algunas cositas. Siento mucho pudor, porque se me estaba homenajeando con una cosa que yo hice para mí. O sea, yo no hice, con mi obrita literaria, yo no hice nada altruista, juro que no hice nada altruista ni nada por la comunidad, hice por mí, por darme felicidad. La literatura me dio felicidad, la literatura me dio amigos. Hoy el 99,99 de mis amigos se los debo a la literatura. Con la literatura, la construcción de la obrita la compartí casi toda con Dolly, mi mujer, porque éramos novios, digamos, cuando yo empezaba. Y bueno, gracias a la literatura y gracias a la literatura no hice una vida fea, para la cual yo estaba destinado. Imagínense, yo tenía que ser un abogado y un hombre de negocio. Una cosa tan horrible como esa. La literatura me salvó. Bueno, eso era lo que decía ese papel. Por eso me da mucho pudor recibir esto, porque me están homenajeando una cosa que yo hice para mí. Así que muchas gracias. Apetito. Yo lo conocí por cuando intendente Paso Los Libres. Bueno, gracias a Karina, gracias a Lourdes, sé que va a ser una gestión exitosa, la haciendo. Y recibirlo con Selva Almada al lado, una amigaza como ella. Muchas gracias.
la verdad que es un orgullo, y si bien el escritor, porque para nosotros siempre fue escritor en Alvear, yo soy de Alvear, soy de su pueblo, admiro desde que tengo uso de razón las ferias del libro, como usted comentaba, pero quiero decir que si bien escribió para usted, lo hizo en nombre de todos los narradores litoraleños, como lo dice, pero con una narrativa tan particular, y tomo la mismicidad que usted hablaba, porque es único. Para nosotros es un orgullo ser alvearense y que usted pueda estar recibiendo este premio, este reconocimiento. Y a Selva la conozco ahora y bueno, vamos a seguir adelante, Selva. Muchísimas gracias. En 5 minutitos nos organizamos y empieza la presentación de Una casa sola de Selva Almada, acompañada de Carlos Lescano. Los invito además a poder ubicarse un poco mejor, ¿sí? Y ya enseguida iniciamos la presentación. 5 minutos.